Mi esposa me engañó con mi propio padre, y descubrí que no era el único hombre en su vida. Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría con una llamada de mi propia madre llorando. Todavía recuerdo su voz temblando al otro lado del teléfono. Eran las 7 de la mañana. Yo iba manejando hacia el trabajo, medio dormido, pensando en los últimos detalles de mi boda. Faltaban 3 semanas para casarme con Laura. 3 semanas para empezar la vida que había imaginado durante 5 años. Y entonces mi madre me dijo algo que me dejó helado. Tu padre no durmió en casa. Al principio no entendí por qué sonaba tan destruida. Mi padre a veces viajaba por trabajo. Era vendedor de maquinaria industrial y pasaba noches fuera. Pero después ella dijo algo más. Y Laura tampoco contestó en toda la noche. Sentí un vacío horrible en el estómago. No podía creerlo. En ese momento pensé que era una coincidencia. Quise creerlo. Necesitaba creerlo. Porque si no lo hacía, mi mundo entero se derrumbaba. Pero para entender cómo llegamos a eso, tengo que volver al principio. Yo conocí a Laura cuando tenía 27 años. Yo trabajaba como supervisor en un almacén logístico. No ganaba muchísimo dinero, pero me iba bien. Era tranquilo, trabajador y bastante reservado. Nunca fui el tipo más atractivo ni el más divertido. Siempre fui el hombre que resolvía problemas. El que estaba cuando alguien lo necesitaba. Laura era totalmente diferente. Ella entró a mi vida como un huracán. La conocí en el cumpleaños de un amigo. Tenía una sonrisa increíble. De esas que hacen que uno se olvide de todo por unos segundos. Hablaba rápido, se reía fuerte y hacía sentir importante a cualquiera que estuviera cerca. Esa noche me prestó atención durante horas. Y para alguien como yo, eso era peligroso. Porque yo me enamoro en serio. No juego con las personas. A los pocos meses ya estábamos viviendo juntos. Al principio todo parecía perfecto. Ella cocinaba conmigo, me esperaba despierta aunque llegara tarde del trabajo y me abrazaba como si realmente me amara. Yo venía de relaciones malas. Mujeres frías. Distantes. Laura era diferente. O al menos eso pensé. Nunca imaginé que ella sería capaz de algo así. Los primeros problemas empezaron lentamente. Pequeñas cosas. Comentarios. Comparaciones. Críticas disfrazadas de bromas. ¿Por qué no eres más ambicioso? Mira a Marcos, ya compró su segundo departamento. Mi amiga Sofía dice que su novio la lleva a Europa todos los años. Yo me reía incómodo. Intentaba mejorar. Tomaba horas extras. Trabajaba incluso los sábados. Quería darle una buena vida. Porque la amaba de verdad. Pero nunca parecía suficiente. Cada vez que conseguía algo, ella movía la meta un poco más lejos. Y aún así, yo seguía intentando. Ese fue mi error. Mi padre, Roberto, adoraba a Laura. Demasiado. En ese entonces no lo veía raro. Mi padre siempre fue encantador con todo el mundo. Era de esos hombres que necesitaban sentirse admirados constantemente. Carismático. Seguro de sí mismo. El típico hombre que entra a una habitación y se convierte en el centro de atención. Yo siempre fui lo contrario. Y creo que eso me persiguió toda mi vida. Laura se llevaba increíble con él. A veces incluso demasiado bien. Se reían juntos. Se escribían memes. Compartían chistes que yo no entendía. Mi madre decía que le alegraba verlos tan unidos. Ahora me da asco recordar eso. Una noche estábamos cenando en casa de mis padres. Yo había trabajado 12 horas seguidas y estaba agotado. Laura llevaba un vestido negro ajustado que hizo que mi padre no dejara de mirarla durante toda la cena. Yo lo noté. Pero traté de ignorarlo. Después de unas copas, mi padre hizo un comentario que todavía me persigue. Si yo tuviera 20 años menos, te robaba la novia. Todos se rieron. Incluso Laura. Especialmente Laura. Yo también sonreí, porque no quería parecer inseguro.
Pero algo dentro de mí se sintió extraño. Muy extraño. Esa noche, cuando volvimos a casa, le dije que el comentario me había incomodado. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Tu padre estaba bromeando. No sé, fue raro. Eres demasiado sensible. Odiaba cuando decía eso. Porque lograba que yo dudara de mis propios sentimientos. Y eso empezó a pasar cada vez más. Si me molestaba algo, yo era inseguro. Si sospechaba de algo, yo era paranoico. Si me sentía herido, yo exageraba. Poco a poco dejé de expresar lo que sentía. Y Laura se acostumbró a eso. Los preparativos de la boda empeoraron todo. El dinero empezó a desaparecer. Ella quería una boda enorme. Elegante. Costosa. Yo quería algo más sencillo. Pero terminé cediendo. Siempre terminaba cediendo. Pedí un préstamo. Vendí mi motocicleta. Acepté más turnos en el trabajo. Dormía 4 horas por noche. A veces llegaba a casa y ella ni siquiera levantaba la mirada del teléfono. Pero otras veces era dulce otra vez. Me abrazaba. Me besaba. Me decía que me amaba. Y yo volvía a caer. Porque cuando alguien te da amor y dolor al mismo tiempo, terminas confundiendo sufrimiento con esperanza. Un mes antes de la boda ocurrió algo que debió abrirme los ojos. Laura empezó a esconder el teléfono. Nunca lo hacía antes. Se iba al baño con él. Lo ponía boca abajo. Sonreía mirando mensajes y luego apagaba la pantalla cuando yo me acercaba. Una noche le pregunté directamente. ¿Estás hablando con alguien? Ella explotó. ¿Ahora me vas a controlar? Solo pregunté. No puedo creer que dudes de mí. Terminó llorando. Y yo terminé pidiéndole perdón. Todavía me odio por eso. Mi mejor amigo, Andrés, fue el primero en decirme que algo estaba mal. Estábamos tomando cerveza después del trabajo cuando me preguntó. ¿Nunca te pareció rara la relación entre Laura y tu padre? Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Por qué dices eso? No sé, solo se ven demasiado cómodos juntos. Me molesté. Defendí a Laura. Defendí a mi padre. Porque aceptar siquiera la posibilidad me parecía enfermizo. Andrés no insistió. Pero antes de irse dijo algo que no olvidé jamás. A veces vemos lo que queremos ver. Esa frase empezó a perseguirme. Después de eso empecé a notar detalles pequeños. Demasiados detalles. Laura arreglándose especialmente para ir a casa de mis padres. Mi padre comentando fotos de ella en redes sociales. Mensajes a altas horas de la noche. Risas incómodas cuando yo entraba en una habitación. Una tarde llegué antes del trabajo y encontré a Laura hablando por videollamada en voz baja. Cuando me vio, colgó inmediatamente. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Con nadie. Esa respuesta me quemó la cabeza durante días. Las discusiones empeoraron. Ella empezó a decirme cosas crueles. Que yo era aburrido. Que no tenía ambición. Que emocionalmente era débil. Una noche incluso dijo algo que me destruyó. Ahora entiendo por qué las mujeres te dejan. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Nunca había llorado delante de ella. Esa noche sí lo hice. Y ella simplemente se quedó mirando. Fría. Como si yo fuera un extraño. Después vino el supuesto cambio. Laura empezó a comportarse cariñosa otra vez. Demasiado cariñosa. Me preparaba desayuno. Me abrazaba. Me hablaba de la luna de miel. Incluso me pidió perdón por las peleas. Yo quería creerle. Dios, quería creerle tanto. Pensé que estábamos salvando la relación. Pensé que el estrés de la boda nos estaba afectando. ¡Qué idiota fui! 3 semanas antes de casarnos, organizamos una cena familiar en casa de mis padres. Todo parecía normal. Demasiado normal. Laura estaba hermosa. Mi padre no dejaba de servirle vino.
Mi madre sonreía feliz viendo a la familia unida. Y en un momento fui a la cocina por hielo. Ahí escuché algo. Una risa. La risa de Laura. Pero no venía del comedor. Venía del pasillo del fondo. Caminé lentamente. Y entonces escuché la voz de mi padre. Muy baja. Muy íntima. Después escuché algo más. Un susurro. Y luego. El sonido de un beso. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Me quedé congelado. No quería mirar. No quería saber. Porque en ese instante entendí que, si abría esa puerta, mi vida nunca volvería a ser la misma. No sé cuánto tiempo me quedé parado frente a esa puerta. Fueron segundos, tal vez. Pero para mí parecieron horas. Sentía el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. Tenía las manos heladas. La respiración cortada. Y aún así, abrí la puerta. Lo que vi todavía aparece en mis pesadillas. Laura estaba demasiado cerca de mi padre. Mucho más cerca de lo normal. Él tenía una mano en su cintura. Ella estaba sonriendo. Sonriendo de esa manera que antes era solo mía. Cuando me vieron, ambos se separaron inmediatamente. Mi padre reaccionó primero. Hijo, no es lo que parece. La frase más cliché del mundo. Y aún así me destruyó. Laura abrió mucho los ojos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacía yo ahí? En la casa de mis padres. En mi propia cena familiar. 3 semanas antes de mi boda. No podía creerlo. Mi garganta se cerró completamente. ¿Me están tomando por idiota? Mi voz salió rota. Temblando. Mi padre intentó acercarse. Escúchame. No me toques. Le grité tan fuerte que hasta hoy me avergüenza recordarlo. Laura cruzó los brazos inmediatamente. A la defensiva. Solo estábamos hablando. ¿Besándose? No nos besamos. Mentira. Yo lo escuché. Lo sabía. Pero ella me miró con una seguridad tan fría que por un segundo dudé de mí mismo. Eso era lo peor de Laura. Podía mentir sin pestañear. Mi padre empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Habíamos tomado vino, hubo una confusión. Una confusión. Quise vomitar. En ese momento apareció mi madre. Y cuando vio nuestras caras, entendió que algo iba muy mal. ¿Qué pasó? Nadie respondió. Laura evitó mirarla. Mi padre bajó la cabeza. ¿Y yo? Yo sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Mi madre miró a mi padre. Roberto, ¿qué hiciste? Nunca olvidaré esa expresión. Era dolor puro. Mi padre intentó acercarse a ella también. No pasó nada. No me mientas. Mi madre empezó a llorar. ¿Y Laura? Laura simplemente tomó su bolso. No voy a quedarme para esto. Eso me hizo explotar. ¿Para esto? Estás exagerando. Te escuché besándote con mi padre. Ella me miró con desprecio. Tienes problemas de inseguridad desde hace años. Todo lo conviertes en un drama. Sentí una humillación horrible. Porque incluso después de lo que acababa de pasar, logró hacerme sentir culpable. Mi madre se quedó mirándola como si recién descubriera quién era realmente. Laura salió de la casa dando un portazo. Y mi padre fue detrás de ella. Sí. Detrás de ella. No detrás de su esposa llorando. No detrás de su hijo destruido. Detrás de Laura. Ahí entendí quién era realmente. Esa noche terminé sentado en la cocina con mi madre hasta las 4 de la mañana. Ella no dejaba de llorar. Yo tampoco. Creo que fue la primera vez en mi vida que vi a mi madre completamente rota. Y todo por culpa de 2 personas que decían amarnos. Mi padre no volvió esa noche. Ni Laura tampoco. Ese fue el peor día de mi vida. Al día siguiente Laura apareció en el departamento como si nada. Entró tranquila.
incluso molesta. ¿Vas a seguir con esto? Con esto. Todavía me hierve la sangre recordarlo. ¿Dónde pasaste la noche? En casa de una amiga. ¿Con mi padre? ¿Estás enfermo? Intentó abrazarme. La aparté inmediatamente. Entonces cambió de estrategia. Empezó a llorar. No puedo creer que pienses algo tan asqueroso de mí. Yo ya no sabía qué pensar. Estaba agotado mentalmente. Confundido. Porque una parte de mí quería irse. Pero otra necesitaba desesperadamente que todo fuera un malentendido. Eso hace el amor tóxico contigo. Te destruye la lógica. Ella me convenció de sentarnos a hablar. Y durante horas me manipuló emocionalmente. Que mi padre había malinterpretado señales. Que él era quien cruzaba límites. Que ella solo intentaba mantener una buena relación familiar. Y yo. Dios mío. Yo casi le creí. Hasta que cometió un error. Su teléfono vibró sobre la mesa. Ella intentó agarrarlo rápido, pero vi el nombre antes. Roberto. Mi padre. Sentí un escalofrío horrible. Laura se puso pálida. Déjame ver el mensaje. Ella negó inmediatamente. No. Déjamelo ver. No tienes derecho. Ahí exploté. ¿No tengo derecho? Le arrebaté el teléfono. Y lo que encontré me destruyó completamente. No eran solo mensajes. Eran semanas enteras de conversaciones. Coqueteos. Mensajes borrados parcialmente. Fotos. Mensajes a medianoche. Y uno en particular que todavía me da náuseas. Mi padre había escrito. No dejo de pensar en anoche. Laura respondió. Casi nos descubre. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Literalmente me faltó el aire. Ella intentó quitarme el teléfono desesperadamente. No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Empecé a temblar. Nunca me había sentido tan humillado. Tan reemplazado. Tan traicionado. No solo era mi novia. Era mi padre. Mi propio padre. El hombre al que admiré toda mi vida. Caí sentado en el sofá. Y empecé a llorar. No de tristeza solamente. De vergüenza. Porque de repente todas las piezas encajaron. Las risas. Las miradas. Los mensajes. Las defensas constantes. Todo. Laura seguía hablando. Mintiendo. Manipulando. Solo fue emocional. Nunca pasó nada serio. Él me buscaba a mí. Pero yo ya no escuchaba. Había cruzado un límite imposible de reparar. Le pedí que se fuera. Y ella cambió completamente. Su cara se endureció. ¿Después de todo lo que hice por ti? Vete. No sobrevives ni un mes sin mí. Eso dolió más de lo que quiero admitir. Porque una parte de mí temía que fuera verdad. Laura sabía exactamente dónde golpear. Agarró algunas cosas y se fue. Pero antes de cerrar la puerta dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendo por qué nadie se queda contigo. Y luego se fue. Yo me quedé solo. Completamente roto. Los días siguientes fueron un infierno. Cancelamos la boda. Bueno, yo la cancelé. Perdí dinero. Perdí amigos. Perdí dignidad. La familia empezó a enterarse. Algunos me apoyaban. Otros no, y eso fue lo peor. Porque hubo personas que insinuaron que yo exageraba. Que tal vez nunca pasó nada físico. Como si eso importara. Mi madre dejó la casa. Mi padre intentó hablar conmigo cientos de veces. Yo no respondía. Hasta que una noche apareció borracho afuera de mi departamento. Golpeando la puerta. Necesitamos hablar. Abrí porque los vecinos ya estaban mirando. Y verlo así, me dio asco. Parecía destruido. Pero no sentí pena. Solo rabia. ¿Por qué lo hiciste? Él empezó a llorar inmediatamente.
Nunca había visto llorar a mi padre. No sé qué me pasó. Eras mi héroe. Eso lo quebró más. Me confesó que llevaban meses hablando. Meses. Que empezó inocentemente. Mensajes. Bromas. Llamadas. Hasta que una noche Laura lo besó después de una discusión conmigo. Sentí ganas de romperle la cara. ¿Y tú aceptaste? Me sentía viejo, ella me hacía sentir importante. Esa frase me dio escalofríos. Había destruido a su familia por ego. Por validación. Por deseo. Y entonces dijo algo que me dejó paralizado. Pero creo que ella también estaba viendo a alguien más. Lo miré confundido. ¿Qué? Escuché conversaciones, nombres, no lo sé. No podía creerlo. ¿Había otro hombre? Mi cabeza ya no soportaba más. Mi padre sacó su teléfono. Encontré esto hace unos días. Me mostró una captura de pantalla. Era un mensaje de Laura a una amiga. Si supiera toda la verdad, se moriría. Sentí un vacío horrible. Porque entendí que todavía no sabía todo. Y algo dentro de mí me decía que lo peor aún estaba por venir. Después de ver ese mensaje no pude dormir en toda la noche. Me quedé sentado en el piso de la cocina mirando la pared como un idiota. Tenía el teléfono en la mano y la cabeza completamente destruida. Si supiera toda la verdad, se moriría. ¿Qué verdad? ¿Qué más podía ser peor que acostarse con mi propio padre? No podía creerlo. Durante horas pensé en llamarla. En exigir respuestas. Pero ya conocía a Laura. Sabía cómo funcionaba su mente. Iba a manipularme otra vez. Iba a llorar. Iba a convertir todo en culpa mía. Y honestamente, ya estaba demasiado roto para otra guerra. Al día siguiente falté al trabajo por primera vez en años. Mi jefe incluso se preocupó. Te ves terrible, Daniel. Y lo estaba. Había perdido peso. No dormía. No podía comer. Tenía ojeras enormes y las manos me temblaban constantemente. Sentía que toda mi vida había sido una mentira. Pero lo peor no era la traición. Era la humillación. La sensación de que todos lo sabían menos yo. 2 días después recibí una llamada de Andrés. Necesitamos hablar en persona. Su tono me puso nervioso inmediatamente. Nos encontramos en un bar pequeño cerca de mi trabajo. Él llegó serio. Incómodo. Como si no supiera cómo empezar. Y cuando alguien no sabe cómo empezar una conversación, normalmente es porque lo que viene es horrible. ¿Qué pasa? Andrés respiró profundo. Hay algo que no te dije antes. Sentí el corazón acelerarse otra vez. ¿Qué cosa? Vi a Laura con tu padre hace un mes. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Andrés evitó mirarme. No quería meterme, pensé que tal vez estaba entendiendo mal. Quise gritar. ¿Qué viste? Él bajó la voz. Entraron juntos a un hotel. Sentí que el aire desaparecía. Literalmente. Tuve que agarrarme de la mesa porque pensé que iba a caerme. ¿Estás seguro? Sí. No podía creerlo. Mi padre. Mi novia. Un hotel. Mientras yo trabajaba horas extras para pagar una boda. Empecé a reírme. Pero no de felicidad. Era esa risa horrible que sale cuando el dolor ya supera todo. La gente alrededor empezó a mirarme. Andrés intentó calmarme. Hermano. ¿Sabes qué es lo peor? Lo interrumpí. Que yo habría dado la vida por ella. Sentí lágrimas otra vez. Y odio admitir cuánto lloré durante esos meses. Porque hubo momentos en los que realmente pensé que no iba a sobrevivir emocionalmente. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba escuchar la verdad directamente de Laura. Toda la verdad. Sin filtros. Sin excusas. Así que fui a buscarla. Ella estaba viviendo temporalmente en casa de su amiga Verónica. Cuando abrió la puerta y me vio, no parecía triste.
Parecía cansada. Molesta. Como si yo fuera un problema más. Eso me destruyó todavía más. Porque mientras yo me hundía emocionalmente, ella seguía adelante. Entré al departamento y fui directo al punto. ¿Fuiste a un hotel con mi padre? Laura cerró los ojos unos segundos. Y ahí supe la respuesta. No fue como piensas. Otra vez esa frase. Otra maldita vez. ¿Te acostaste con él? Silencio. Ese silencio me partió el alma. Porque el silencio también responde preguntas. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Me llevé las manos a la cara. No podía respirar bien. Ella finalmente habló. Pasó una vez. Una vez. Como si eso hiciera alguna diferencia. Me quedé mirándola sin poder procesarlo. Y entonces ella dijo algo todavía peor. Tú nunca estabas. Sentí una mezcla de dolor y furia imposible de explicar. ¿Ese es tu argumento? Trabajabas todo el tiempo. Para pagar nuestra boda. Laura empezó a llorar. Pero ya no me generaba ternura. Solo cansancio. Me sentía sola. Ahí entendí quién era realmente. Nunca asumía responsabilidad por nada. Todo tenía una justificación. Todo era culpa de alguien más. Mi trabajo. Mi ausencia. Mis inseguridades. Nunca ella. Nunca sus decisiones. Entonces le pregunté algo que me estaba matando por dentro. ¿Desde cuándo? Ella dudó. Demasiado. Y eso me asustó. Laura, ¿desde cuándo? Hace casi 8 meses. 8 meses. 8. Sentí náuseas reales. Porque 8 meses antes fue exactamente cuando empezaron sus cambios conmigo. Las críticas. La frialdad. Las comparaciones. Mientras yo intentaba salvar la relación, ella ya estaba acostándose con mi padre. Ese fue el peor momento de mi vida. Pero todavía faltaba algo más. Algo muchísimo peor. Entonces sonó su teléfono. Ella intentó ignorarlo. Pero vi el nombre. Martín Corazón Rojo. Me quedé congelado. Ella también. ¿Quién mierda es Martín? Laura se puso blanca. Literalmente blanca. Y en ese instante entendí todo. Mi padre tenía razón. Había otro hombre. Le quité el teléfono antes de que pudiera reaccionar. Y lo que vi terminó de destruir cualquier cosa que quedara dentro de mí. Fotos juntos. Mensajes sexuales. Planes de viajes. Conversaciones de meses. Meses. Mientras organizábamos nuestra boda. Mientras mi madre cocinaba para ella. Mientras yo trabajaba hasta romperme la espalda. Laura me engañaba no solo con mi padre. También con otro hombre. Sentí algo romperse completamente dentro de mí. Algo definitivo. ¿Quién es él? Ella empezó a llorar desesperadamente. Escúchame. ¿Quién es? Mi jefe. No podía creerlo. Era su jefe del gimnasio donde trabajaba medio tiempo. Un tipo casado. Con hijos. Todo era aún más asqueroso de lo que imaginaba. Me levanté inmediatamente para irme. Pero Laura me agarró del brazo. Por favor, no me dejes así. Esa frase me hizo explotar emocionalmente. ¿No te deje así? Empecé a llorar de rabia. Me destruiste la vida. Y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Verónica salió de la cocina. Había escuchado todo. Y dijo algo que me terminó de humillar. Daniel, honestamente, todos sabíamos que Laura nunca te amó como tú la amabas a ella. Sentí un vacío absoluto. Todos lo sabían. Todos. Menos yo. Laura empezó a gritarle a su amiga. Pero yo ya no escuchaba nada. Salí del departamento completamente destruido. Y manejé durante horas sin rumbo. Llorando. Golpeando el volante. Pensando incluso cosas oscuras que hoy me cuesta admitir.
Porque cuando alguien destruye tu dignidad de esa manera, empiezas a preguntarte si realmente vales algo. Esa noche terminé estacionado frente al salón donde iba a hacer mi boda. Todavía estaban los carteles con nuestros nombres. Laura y Daniel. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. Y finalmente me quebré completamente. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Solo. En silencio. Dentro del auto. Mientras entendía que la mujer con la que soñaba formar una familia nunca existió realmente. Pero el golpe final llegó 2 días después. Y vino de la persona que menos esperaba. Mi madre. Me llamó llorando. Tu padre intentó quitarse la vida. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. No supe qué sentir. Rabia. Pena. Vacío. Todo al mismo tiempo. Ella me explicó que lo encontró borracho, inconsciente, rodeado de pastillas. Sobrevivió. Pero cuando fui al hospital y lo vi conectado a máquinas, envejecido, destruido, dijo algo que todavía me persigue. Laura está embarazada. Sentí que el universo entero se detenía. Lo miré sin entender. ¿Qué dijiste? Mi padre empezó a llorar. No sé si el bebé es mío, o del otro hombre. Y en ese instante entendí que mi vida todavía podía empeorar muchísimo más. Cuando mi padre dijo que Laura estaba embarazada, sentí que algo dentro de mí murió definitivamente. Ya no quedaba rabia. Ni siquiera tristeza. Solo un vacío enorme. Como si mi cerebro hubiera decidido apagarse para sobrevivir. Me quedé parado frente a la cama del hospital mirándolo llorar como un niño. Ese hombre que durante toda mi vida había parecido invencible ahora estaba destruido. Arruinado. Solo. Y aún así, no podía sentir compasión. Porque él había destruido nuestra familia con sus propias manos. Mi madre estaba sentada en una esquina de la habitación, completamente agotada. Parecía 10 años más vieja. Nunca olvidaré su mirada. No era odio. Era decepción absoluta. La clase de decepción que mata matrimonios de 40 años en segundos. Mi padre seguía hablando entre lágrimas. Ella me dijo que quizá era mío. No quiero escuchar más. Lo interrumpí inmediatamente. No soportaba imaginarlo. No soportaba pensar en Laura acostándose con él mientras yo armaba invitaciones de boda como un imbécil. Empecé a caminar hacia la puerta. Y entonces mi padre dijo algo más. También les estaba sacando dinero a los dos. Me detuve. Giré lentamente. ¿Qué? Mi padre tragó saliva. Le di mucho dinero estos meses. Sentí un escalofrío. Porque de repente recordé algo. Mis ahorros. Durante meses había sentido que el dinero desaparecía demasiado rápido. Laura siempre tenía una explicación. Gastos de la boda. Problemas personales. Ayuda para una amiga. Mi padre agarró su teléfono con manos temblorosas y me mostró transferencias bancarias. Miles de euros. Regalos. Compras. Pagos de renta. Laura había estado manipulándonos a ambos. Y probablemente también al otro hombre. No podía creerlo. Mi madre empezó a llorar otra vez. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mi padre no respondió. Porque no había respuesta posible. Salí del hospital sintiéndome enfermo. Durante días no hablé con nadie. Apagué el teléfono. No fui al trabajo. No abrí las cortinas. Solo existía. Y honestamente, hubo momentos en los que pensé que jamás iba a recuperarme. Porque cuando alguien te traiciona así, empiezas a cuestionarlo todo. Tu valor. Tu inteligencia. Tu capacidad de amar. Yo me preguntaba constantemente. ¿Cómo no me di cuenta? Pero la verdad es horrible y simple. Cuando amas mucho a alguien, a veces eliges no ver. Una semana después recibí un mensaje de Laura. El bebé no es de tu padre. Lo miré durante minutos enteros. Y luego llegó otro. Necesito hablar contigo. No quería verla jamás.
Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar esa historia cara a cara. Nos encontramos en una cafetería pequeña lejos del centro. Cuando llegó, casi no la reconocí. Estaba pálida. Cansada. Sin maquillaje. Por primera vez parecía una persona rota. Y eso me confundió más de lo que esperaba. Laura se sentó frente a mí y empezó a llorar inmediatamente. Sé que me odias. No respondí. Ella bajó la mirada. Martín me dejó. Sentí algo extraño. No felicidad. Solo ironía. Resulta que el hombre casado que le prometía el mundo no quería criar un hijo con ella. ¡Qué sorpresa! Laura empezó a hablar rápido, desesperada. Que estaba confundida. Que arruinó su vida. Que no sabía por qué hizo todo eso. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Creo que necesito ayuda psicológica. Fue la primera vez que la escuché asumir algo de responsabilidad. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado. Ella intentó tocar mi mano. Tú eras el único que realmente me amaba. Retiré la mano inmediatamente. Porque escuchar eso después de todo me dio asco. Entonces, ¿por qué me destruiste? Laura empezó a llorar más fuerte. Y finalmente confesó algo que yo sospechaba desde hacía tiempo. Nunca me sentí suficiente para nadie. La escuché en silencio. Necesitaba sentirme deseada todo el tiempo, validada, importante. Ahí entendí algo muy doloroso. Laura no destruía personas porque fuera un monstruo. Las destruía porque estaba vacía por dentro. Y aún así, eso no justificaba nada. Porque las personas rotas también pueden arruinar vidas. Ella me pidió otra oportunidad. Sí. Después de todo. Me pidió volver. Nunca imaginé que alguien pudiera tener tan poca conciencia del daño que causó. La miré durante unos segundos. Y por primera vez en años, ya no sentí amor. Solo cansancio. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome si me estás mintiendo. Laura empezó a llorar todavía más. ¿Puedo cambiar? Tal vez sí. Respiré profundo. Pero ya no conmigo. Ese silencio fue extraño. Pesado. Definitivo. Ella entendió en ese momento que realmente me había perdido. Y creo que ese fue su verdadero castigo. Porque durante años siempre creyó que yo iba a quedarme sin importar cuánto me lastimara. Pero finalmente me fui. Y nunca volví. Los meses siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Tuve ataques de ansiedad. Pesadillas. Problemas para confiar en la gente. Mi relación con mi padre quedó destruida. Mi madre terminó divorciándose de él. Y honestamente, no la culpo. Él intentó reconstruir nuestra relación muchas veces. Cartas. Mensajes. Llamadas. Yo tardé mucho en responder. Porque aunque entendía su culpa y su vergüenza, hay heridas que nunca vuelven a cerrar completamente. Laura tuvo al bebé meses después. El padre era Martín. Y él desapareció completamente. Ni siquiera reconoció al niño al principio. La karma llegó de una manera brutal. Laura perdió el trabajo. Perdió amigos. Perdió estabilidad. Muchas personas descubrieron lo que hizo. Y aunque nunca celebré su sufrimiento, entendí que las decisiones siempre tienen consecuencias. A veces lentas. Pero llegan. Mi padre cayó en una depresión enorme. Vendió la casa familiar. Perdió muchísimo dinero. Terminó viviendo solo en un departamento pequeño. El hombre que siempre había necesitado admiración terminó completamente aislado. Y eso también me rompía un poco por dentro. Porque seguía siendo mi padre. Aunque me hubiera destruido. Pasó casi un año antes de que yo empezara a sentirme humano otra vez. Volví al gimnasio. Regresé al trabajo. Empecé terapia. Y poco a poco entendí algo importante. Yo no era débil por haber amado profundamente. Ellos fueron débiles por traicionar a quienes confiaban en ellos. Eso cambió mi forma de verme.
Durante mucho tiempo pensé que había perdido. Pero no. Perder habría sido quedarme. Seguir aceptando mentiras. Humillaciones. Manipulación. Un día recibí otro mensaje de Laura. Solo decía: lo siento por todo. Lo leí varias veces. Y después de pensar mucho, decidí responder: no te odio. Pero tampoco quiero volver a saber de ti. Espero que algún día encuentres paz y dejes de destruir a las personas que te aman. Ella nunca respondió. Y así fue mejor. Hoy tengo 35 años. Todavía cargo cicatrices emocionales de todo eso. Todavía hay noches donde recuerdo aquella puerta, aquella risa, aquel beso, y siento un vacío horrible en el pecho. Pero también aprendí algo. El amor no debería destruirte para demostrar que es real. Y cuando alguien te hace sentir pequeño constantemente, cuando manipula tu dolor, cuando juega con tu dignidad, eso no es amor. Es dependencia. Es miedo. Es costumbre. Durante años tuve terror de perder a Laura. Y al final perderla fue lo único que me salvó. Porque ese hombre que lloraba solo dentro de un auto frente a un salón de bodas, ya no existe. Ahora sé poner límites. Ahora sé escuchar mis instintos. Ahora sé que merezco respeto. A veces las personas más peligrosas no son las que te odian. Son las que dicen amarte mientras te destruyen lentamente. Y honestamente, si alguien que está leyendo esto siente constantemente ansiedad, humillación o miedo dentro de una relación, por favor, no ignores esas señales como hice yo. Porque algunas personas no llegan a tu vida para amarte. Llegan para vaciarte. Y cuando finalmente se van, te toca reconstruirte desde cero. Pero créanme, se puede sobrevivir. Incluso después de que tu mundo entero se derrumbe.